La teología se divide en dos clases principales. Primero, la teología natural, que es la que basa en la capacidad del ser humano para conocer a Dios, su existencia, su esencia, su modo de obrar, por medio de la razón natural. Como parte de la metafísica, la teología natural estudia lo concerniente a Dios, investigando el ente en su causa eficiencia primera y en su causa final última. Entonces está también la teología sobrenatural, que es la que se basa en la revelación sobrenatural de Dios y se conoce en última instancia mediante la fe. Y del mismo modo que la fe no destruye la razón, sino que la complementa. Sí, la teología no se opone a la filosofía, sino que por una parte la dirige para que no se desvíe y por otra parte se sirve de ella para muchos fines. La teología sobrenatural se divide en fundamental, que trata de demostrar que la revelación es un hecho histórico y fiable; positiva, que investiga la fuente para recoger de ellas el contenido revelado; y especulativa, encargada de exponer científicamente dicho contenido. Esta última recibe dicho nombre del latín, que quiere decir observar, activar, explorar, investigar, porque a ella le compete investigar los conceptos y las razones del contenido teológico y exponerlo de una forma ordenada. También se le llama dogmática, que significa opinión, creencia, parecer, decisión, si se considera desde el punto de vista de las decisiones tomadas por la Iglesia con respecto a verdades reveladas que es obligatorio creer. En este sentido se habla de los dogmas trinitarios, cristológicos, soteriológicos, etc., dando a entender que en la investigación teológica se ha seguido un método de articulación de los distintos elementos, siguiendo un orden que va desde los fundamentos de la teología fundamental hasta el final, o sea, la escatología. También tenemos la teología, que tiene dos niveles. Primero, la teología propia, asunto perteneciente al Dios mismo, o teología propiamente dicha, o teontología, y también la teología en sentido general, la teología cristiana, que trata sobre los diversos tópicos de la teología. Ahora vamos a tener algunas definiciones. La 1, de Tomás de Aquino, 1224. El teólogo romano católico representa una definición muy tradicional de la teología, llamándola doctrina sagrada, una ciencia unificada en la que se tratan todas las cosas bajo el aspecto de Dios, porque son Dios mismo o porque se refieren a Dios. Eso está en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino. La segunda, de Charles Howe, 1797. La teología es la ciencia de los hechos de revelación divina hasta ahora, como esos hechos conciernen a la naturaleza de Dios y nuestra relación con Él. Eso está en su teología sistemática. La 3, de John Frame. Teología es la aplicación de la palabra de Dios por personas a todas las áreas de su vida. Eso está en la doctrina del conocimiento de Dios, en el capítulo 3. La número 4 es la de MacArthur y dice: la teología cristiana es el estudio de la revelación divina en la Biblia. La pieza central perpetua es Dios, la palabra de Dios como fuente y la piedad como objetivo. La número 5, de David Wells, dice: la teología es el esfuerzo sostenido de conocer el carácter, la voluntad y los actos del Dios Trino, según Él los ha revelado e interpretado para su pueblo en las Escrituras, con el fin de que podamos conocerles, aprender a orientar nuestros pensamientos hacia Él, vivir nuestra vida en su mundo y según sus términos, y proyectar su verdad mediante nuestro pensamiento y nuestros actos en nuestro propio tiempo y cultura. La secta de Anselmo de Canterbury entiende la teología como la fe que busca entender, no por curiosidad, sino por amor y veneración al misterio. El creyente no discute la fe, pero manteniéndola firme busca dar razones del porqué de la fe. La séptima es de José Roberto Arango. La teología es la reflexión sistemática y rigurosa de la experiencia de Dios a partir del paradigma normativo de esa experiencia. El acontecimiento de Jesucristo, como ha sido transmitido en la Sagrada Escritura, en el magisterio eclesiástico, en la tradición viva de la Iglesia y en la reflexión académica de muchos teólogos,
de todos los tiempos, con la finalidad de hacer avanzar la inteligencia de la fe y la vida cristiana de todos los creyentes para transformar nuestros entornos comunitarios y sociales de manera que en sus comportamientos y estructuras aparezca con más claridad la presencia del reino de Dios. Así pues, la teología la concibo como una disciplina histórico-hermenéutica con una última finalidad práctica, la transformación y liberación tanto personal como comunitaria y social. Esa definición está bastante bonita. La 8, la teología, ciencia en la que la razón del creyente, guiada por la fe teologal, se esfuerza en comprender mejor los misterios revelados en sí mismos y en sus consecuencias para la existencia humana. La 9, que es de un profesor destacado de la UNED, Felipe Rincón, dice: el teólogo es aquel que, partiendo de métodos científicos y filosóficos, expone la razón de ser de todas las cosas a partir de la revelación de Dios. Sí, ahora vamos a ver la división o algunas divisiones de la teología. Primero, según su método, se divide en exégesis, que esta a su vez se divide en bíblica e histórica. La sistemática, que también se divide en dogmática, moral, apologética y espiritual. La aplicada, que se divide también en pastoral y misional. Según su disciplina, la teología se divide en bíblica, histórica, dogmática, moral, apologética, espiritual, pastoral y misional. Según el lugar, se divide en eclesiástica, académica y profética. Bien, hasta aquí nos ha ayudado Dios. Esperamos que comparta este video. Le puede dar like, lo puede compartir. Si no te has suscrito, suscríbete. Y te esperamos el próximo sábado en el próximo video, que también va a ser muy interesante. Gracias y paz.